Yo era la mujer más hermosa del templo la noche que todo terminó. No lo digo con orgullo, lo digo porque esa fue exactamente la razón. ¿Alguna vez te preguntaste qué se siente cuando una diosa decide que tu cara es un insulto que no puede perdonar? Yo no lo supe esa noche, lo supe después, cuando ya no quedaba nada que perdonar. Me llamo Medusa, y lo que estás a punto de escuchar no es el mito que te contaron. Es lo que realmente pasó dentro de ese templo, lo que ninguna versión se atrevió a decir en voz alta, porque la verdad no es que Atenea me castigó por lo que hice, la verdad es que me castigó por lo que era, y eso sí que no tiene nombre bonito. Esa noche entré al templo con una faja de lino blanco en el cabello, una ofrenda, una súplica. Creí que si llegaba con humildad suficiente, una diosa podría verme más allá del rostro que me había dado el destino. Me equivoqué. Pero lo más extraño de todo, lo que todavía me persigue después de todos estos siglos, es que la maldición que Atenea me lanzó terminó siendo lo único que jamás me protegió de verdad. Quédate, porque esto no termina donde crees que termina. Antes del templo hubo un mercado. Eso es lo que nadie recuerda, que yo fui al ágora esa mañana como cualquier mujer mortal, con una vasija bajo el brazo, con polvo en las sandalias, con una lista de cosas que necesitaba y que no tenía. Empujé entre los puestos de aceitunas y lana teñida. Escuché a 2 hombres discutir el precio del cobre. Me detuve frente a un canasto de higos y extendí la mano para tomar uno. El vendedor no me cobró, solo me miró. Así era siempre. Los ojos primero, el resto, nunca. Yo ya había aprendido a ignorarlo, a mantener la vista fija en el suelo, a caminar rápido, a no responder cuando alguien decía mi nombre en ese tono que no era un saludo sino una reclamación, como si mi cara les perteneciera por el simple hecho de verla. Pero esa mañana algo estaba diferente. Había un rumor en el mercado, una vibración baja que recorría los toldos y los corrillos y llegaba hasta mí en pedazos. Los hombres hablaban despacio, con la boca casi cerrada. Las mujeres callaban cuando yo me acercaba. Me tomó tiempo entender qué decían. Poseidón había entrado al templo de Atenea la noche anterior. No solo, el aire salió de mis pulmones de golpe. Me quedé quieta en medio del mercado con el higo en la mano y el corazón golpeándome el pecho desde adentro, porque yo había estado en ese templo. Y nadie en ese mercado iba a decir en voz alta lo que realmente había ocurrido. Me habían llevado allí 3 días antes. Una de las sacerdotisas más jóvenes, Chryseis, me había dicho que podía orar en el templo si llegaba antes del amanecer, cuando había menos gente. Me dijo que Atenea protegía a las mujeres que llegaban solas, que era seguro. Chryseis tenía 19 años y el cabello rojo cortado tan cerca de la cabeza que sus orejas parecían más grandes de lo que eran. Tenía los ojos de alguien que aprendió desde niña a no hacer preguntas. La conocía desde hacía 2 temporadas. Era la única persona en ese templo que alguna vez me había hablado mirándome a los ojos. No al rostro, sino a los ojos. Le creí. Llegué antes del amanecer con la faja de lino blanco en el cabello. La había tejido yo misma la noche anterior. Era lo más limpio que tenía. La até con cuidado, como se ata una promesa. El templo de Atenea era frío en la oscuridad. Las antorchas apenas alcanzaban a iluminar las columnas. El olor a incienso y piedra mojada me llenó los pulmones en cuanto crucé el umbral. Me arrodillé frente al altar y entonces llegó él. No voy a describir lo que pasó. Ya lo saben, todo el mundo lo sabe, aunque nadie lo diga con las palabras correctas. Lo que sí voy a decir es esto. Yo pedí que parara. Lo dije en voz alta, en el templo de una diosa que supuestamente protegía a las mujeres que llegaban solas. Nadie vino. Doros, el guardia del templo, estaba afuera. Lo supe porque escuché sus pasos al otro lado de la puerta. Se detuvo. Esperó. Se fue. No entró. Cuando todo terminó, me quedé en el suelo del templo con la faja de lino blanco caída entre mis rodillas. La piedra estaba fría debajo de mis palmas. Afuera,
Empezaba a clarear. Me levanté sola y ahora, 3 días después, estaba en el mercado escuchando cómo el rumor convertía lo que me habían hecho a mí en un escándalo sobre la pureza del templo. No sobre mí, sobre el templo. Solté el higo. Caminé de regreso a casa, con la vasija vacía y el polvo en las sandalias, y algo nuevo instalándose en el pecho. Algo que todavía no tenía nombre, pero que pesaba como piedra. Esa tarde tomé una decisión que cambiaría todo. Iba a volver al templo. Iba a arrodillarme frente a Atenea en persona. Iba a pedirle que hiciera algo, que dijera algo, que pusiera su nombre en lo que había pasado dentro de su propia casa. Creí, y esto es lo que más me cuesta admitir, que una diosa me escucharía, que si llegaba con humildad suficiente, con la faja blanca en el cabello y las manos abiertas y la voz sin temblor, alguien poderoso finalmente vería lo que me habían hecho. Criseis me interceptó antes de llegar a las escaleras del templo. Tenía las manos apretadas delante del pecho como si estuviera tratando de contenerse. «No entres», me dijo. Su voz era tan baja que tuve que inclinarme para escucharla. Ella ya sabe lo que pasó, ya lo sabe todo. Entonces necesito hablar con ella. Medusa. Criseis me tomó del brazo. Sus dedos apretaron más fuerte de lo que esperaba. Ella no está enojada con él. Me quedé fría. ¿Con quién está enojada? Criseis no contestó. Me miró con esos ojos que habían aprendido a no hacer preguntas, y en ese momento entendí que la respuesta ya la sabía. Estaba enojada conmigo. Me soltó el brazo. Di un paso hacia las escaleras. «Espera», dijo Criseis, y su voz se quebró en la última sílaba. Miró hacia adentro del templo, luego hacia mí, luego de nuevo hacia adentro. Después me empujó detrás de una columna con un gesto torpe, casi ridículo, como si esconder a una persona adulta detrás de mármol fuera a servir de algo. «Quédate aquí un momento». Solo un momento. No era un plan. Era el gesto de alguien que no sabe qué más hacer y hace lo único pequeño que puede. Me quedé detrás de la columna y desde ahí vi entrar a Atenea al templo. Si llegaste hasta aquí, ya sabes que esta historia no es lo que te contaron. Sígueme. Activa la campanita y deja en los comentarios tu respuesta a esto. ¿Atenea fue una villana o una víctima de su propio orgullo que no podía nombrar? Porque lo que viene después va a cambiar tu respuesta. Lo que tú ya sabes y lo que yo todavía no entendía del todo detrás de esa columna. Es esto. Atenea no estaba furiosa con Poseidón, nunca lo estuvo. Él era un dios. Había entrado a su templo y había hecho lo que quiso, y eso era un insulto que Atenea iba a limpiar, pero no de la manera que yo esperaba. No con justicia, con orden. La pureza del templo se restauraba borrando la evidencia visible, y la evidencia visible no era Poseidón, era yo. Desde detrás de la columna la vi caminar hacia el altar. Atenea no era lo que los poemas dicen. No tenía la frialdad distante de las estatuas. Tenía algo peor, una presencia completamente contenida. Cada movimiento calculado, cada gesto exacto. Era el tipo de persona que nunca hace nada por accidente. Una de las sacerdotisas mayores se acercó y le habló al oído. Vi cómo Atenea escuchaba sin mover la cabeza, sin cambiar la expresión. Entonces sus ojos recorrieron el templo y se detuvieron en mí, no en la columna, en mí, como si la piedra no existiera. No me moví, no respiré. El frío del mármol me entró por la espalda y llegó hasta los huesos. Atenea volvió a mirar al frente. No dijo nada. Eso fue lo más aterrador, que no dijera nada. Criseis apareció a mi lado de la nada, sus dedos helados rodeando mi muñeca. «Tienes que irte», susurró. Ahora, sin mirar atrás. «Vine a pedir». «Ya lo sé». Su voz tenía algo roto adentro, algo que ella estaba aplastando para que no saliera. «Medusa, ella ya decidió. Antes de que llegaras ya había decidido». Me volví a mirar a Criseis de frente por primera vez desde que habíamos llegado. Tenía los ojos brillantes, no llorando, conteniendo. La diferencia entre las dos cosas era exactamente la distancia entre hacer algo y no poder hacer nada. «¿Qué decidió?»,
Pregunté. Chryseis abrió la boca, la cerró. Apretó mi muñeca una vez más. Un gesto que no tenía palabras, pero que las reemplazaba a todas. Y después soltó. Que lo que pasó aquí adentro fue culpa tuya. El suelo del templo no se movió. Las columnas no temblaron. El incienso siguió quemándose en los braseros con su ritmo lento y constante. El mundo no hizo nada para marcar el momento en que algo se partió dentro de mí para siempre. Solo el sonido de mis propias sandalias contra el mármol cuando di un paso atrás. Yo no hice nada, dije. Lo sé. Yo vine a orar. Llegué antes del amanecer. Traje la faja. Lo sé, Medusa. Entonces, ¿por qué? Porque eres demasiado hermosa. Chryseis lo dijo en voz tan baja que casi no lo escuché. Y él la eligió a ella. Quiero decir, te eligió a ti, en su propio templo. Eso es lo que ella no puede perdonar. No a él, a ti. Me quedé quieta. Chryseis continuó, rápido, como si necesitara terminar antes de arrepentirse. Ella lleva siglos siendo venerada por su sabiduría, por su fuerza, por su dominio propio. Nunca nadie la ha deseado de esa manera. Nunca nadie ha entrado a su templo buscándola a ella. Y tú eres mortal, eres polvo y hueso. Y aún así los ojos del Olimpo se posan en ti antes que en ella. Hizo una pausa. Eso es lo que no soporta, no el crimen, la comparación. El brasero más cercano crepitó. Una chispa cayó al suelo y se apagó sola. Y yo entendí, con una claridad que me atravesó de arriba abajo, que había llegado al templo equivocado. No porque Atenea fuera cruel, aunque lo era, sino porque yo había confundido el poder con la protección. No son lo mismo, nunca lo fueron. Estaba a punto de darme la vuelta y salir cuando escuché los pasos de Atenea acercándose. No corrí, no sé por qué no corrí. Quizás porque creí, hasta el último segundo, que si me veía de frente, si me miraba como a una persona y no como a un problema, algo cambiaría, que la parte de ella que también era mujer, que también había sido ignorada, que también sabía lo que era no ser elegida por razones justas, reconocería lo que había pasado y haría algo distinto. Atenea se detuvo a 3 pasos de mí, me miró, y lo que vi en sus ojos no fue crueldad, fue algo más frío, fue la decisión de alguien que ya terminó de pensar. Profanaste mi templo, dijo. Su voz era exacta, sin temblor, sin rabia visible, solo la certeza de alguien que está enunciando un hecho. Yo no. Profanaste mi templo, repitió, igual, sin subir el tono ni un grado. Y lo que fue profanado debe ser purificado. Quise decir algo. Quise decir todo, el amanecer, la faja, la piedra fría, Doros que no entró, la vasija vacía en el mercado, la palabra que grité dentro de ese templo y que nadie escuchó. Pero Atenea ya no me estaba mirando a los ojos, me estaba mirando el cabello, la faja de lino blanco que yo había vuelto a atar esa mañana, la misma ofrenda, el mismo gesto, la misma súplica, estaba enrollada en mi pelo oscuro, como si todavía creyera que servía de algo. Atenea extendió la mano, la tocó. Sus dedos eran fríos. Eso es lo primero que recuerdo. El frío, no el dolor. Eso vino después. Primero el frío de sus yemas contra mi cuero cabelludo, como si me tocara a alguien que había olvidado hace mucho tiempo lo que era el calor de algo vivo. Duró menos de un segundo. Retiró la mano, y yo sentí, antes de entender lo que estaba sintiendo, que algo se movía, no en el templo, en mi cabeza. Un movimiento lento, húmedo, imposible, como si algo que siempre había estado quieto debajo de la piel hubiera despertado, como si lo que había sido raíces empezara a hacer otra cosa. Me llevé las manos al cabello. Era escamas, frías, húmedas, con un peso que no era el peso del pelo, era el peso de algo vivo que respiraba contra mis dedos. Sentí el movimiento antes de entenderlo, una contracción lenta, muscular, que recorrió mi cuero cabelludo de raíz a punta, como una marea que no podía detenerse. Me arranqué las manos de la cabeza como si me hubieran quemado. El grito se quedó atascado en la garganta.
No porque no quisiera salir, sino porque el cuerpo, cuando recibe demasiado de golpe, elige el silencio antes que el sonido. Chrysaïs hizo un ruido pequeño detrás de mí, un ruido que no era grito ni llanto, era el sonido de alguien que ve algo que no puede deshacer y lo sabe. Atenea seguía de pie frente a mí, sin moverse, mirando. La belleza que despertó la codicia, dijo, y su voz siguió siendo la misma, exacta, sin una grieta. Ya no despertará nada. Quise correr. Mi cuerpo no me obedeció de inmediato. Hubo un segundo, 2, donde estuve de pie frente a una diosa con serpientes naciendo de mi cabeza y sin poder moverme, como si la misma maldición que me transformaba me hubiera clavado al suelo. Fue Chrysaïs quien rompió el hielo, no con palabras heroicas, no con un gesto de desafío, simplemente me empujó hacia la salida, con las 2 manos en mis hombros, sin decir nada, como quien empuja a alguien que está parado en medio de la calle sin ver el peligro que viene. Un empujón torpe, urgente, casi descortés. Corrí. Salí del templo con el sol golpeándome la cara y el sonido de mis propias sandalias en las escaleras y algo moviéndose, vivo, cálido, escamoso, donde antes había pelo. No miré hacia atrás, no miré hacia abajo, solo corrí hacia las sombras más cercanas, hacia el callejón detrás del templo, donde el muro de piedra era alto y nadie podría verme. Me detuve. Me puse de rodillas en el suelo y ahí, entre el polvo y la sombra, dejé salir todo lo que no había podido decir desde el amanecer en que llegué por primera vez a ese templo con mi faja blanca y mi súplica y mi fe absurda en que alguien con poder haría algo justo. No lloré mucho tiempo. Cuando paré, lo que quedó no fue alivio, fue una especie de vacío tranquilo, como cuando se cae todo lo que estaba mal puesto y el suelo, por fin, está limpio. Me toqué el cabello con cuidado, esta vez sin apartarme. Había 7. Podía sentirlas. Su peso, su temperatura, la textura de las escamas bajo mis yemas. Se movían despacio, sin agitación, como si ya me conocieran, como si hubieran estado esperando. No eran monstruosas. No todavía. Todavía no sabía lo que podían hacer. Pero algo en mí, algo antiguo, algo que existía por debajo de la mujer que había ido al mercado esa mañana con una vasija vacía, sintió, con una extrañeza que no puedo explicar del todo, que no estaban ahí para castigarme. Estaban ahí porque todo lo demás había fallado. El golpe llegó antes de que pudiera terminar ese pensamiento. Doros, el guardia, el mismo que había escuchado mis pasos dentro del templo 3 días antes y había decidido no entrar. Estaba de pie al final del callejón con 3 hombres a sus espaldas y en su cara había algo que yo había visto antes en muchos rostros. No crueldad exactamente, sino la incomodidad de alguien que necesita que un problema desaparezca y que está dispuesto a hacerlo desaparecer él mismo. Lo que salió de ese templo, dijo, no puede quedarse en la ciudad. No me llamó por mi nombre. Eso fue lo que me atravesó más que cualquier otra cosa, que en menos de 1 hora yo ya había dejado de ser una persona para convertirme en una cosa, en un problema de pureza, en una evidencia que debía ser eliminada, en algo que salió del templo y que no puede quedarse. Me puse de pie. Las serpientes lo sintieron antes que yo. Se tensaron todas a la vez. Un movimiento sincronizado que me recorrió el cuero cabelludo, y algo que no era exactamente advertencia, pero que tampoco era otra cosa, se instaló en el ambiente del callejón. Doros dio un paso atrás, solo uno, pero lo dio, y en ese paso entendí, de golpe, todo lo que iba a entender en los siglos que siguieron. La belleza había sido mi vulnerabilidad. Esto que Atenea pensó que era un castigo, era otra cosa. Doros se quedó quieto. Los 3 hombres detrás de él intercambiaron una mirada. Nadie avanzó. Hay una segunda salida al norte, dijo una voz detrás de mí. Me di vuelta. Chrysaïs estaba ahí. Había venido detrás de mí, sin que nadie se lo pidiera,
sin ningún plan claro, con las manos todavía temblando y los ojos más abiertos que nunca. «Al norte», repitió. «Hay una salida al norte que no tiene guardia». Me miró directamente, no al cabello, no a las serpientes, a los ojos. «Ve», dijo. No añadió nada más. No prometió nada. No explicó por qué lo hacía, si era culpa, si era cariño, si era simplemente el único gesto pequeño que podía hacer antes de que el mundo se reorganizara de una manera que ya no la incluía a ella junto a mí. La faja de lino blanco seguía en el suelo del templo pisoteada, la ofrenda que nadie había aceptado. Di la vuelta, caminé hacia el norte, y mientras caminaba sentí, una por una, cómo las serpientes dejaban de tensarse. Se acomodaron, se quedaron quietas contra mi cabeza con el peso suave de algo que había llegado para quedarse. Tardé años en dejar de esconderme. No lo digo como metáfora, lo digo en el sentido literal. Años caminando por caminos sin nombre, durmiendo en cuevas, aprendiendo a moverme de noche para no cruzarme con nadie que pudiera gritar antes de que yo pudiera hablar. Porque lo que Atenea no calculó, o quizás sí calculó y no le importó, es que la maldición no venía con instrucciones. Yo no sabía lo que podía hacer. Lo descubrí por accidente. Un hombre en un camino polvoroso, al tercer mes de huida, que me vio de lejos y se acercó con esa expresión que yo conocía tan bien. Esa mezcla de deseo y reclamación, esa certeza de que mi cara era algo que le pertenecía por el simple hecho de desearla. Avanzó hacia mí, lo miré. La piedra empezó en los pies, subió. 10 segundos, no más. Donde había un hombre quedó roca con la boca abierta y los brazos extendidos hacia ningún lugar. Las serpientes estaban quietas. Seguí caminando. No voy a mentirte y decirte que no sentí nada. Sentí algo que no era exactamente satisfacción, pero que tampoco era culpa. Era una especie de equilibrio frío, como cuando una balanza que ha estado torcida demasiado tiempo finalmente encuentra el nivel. Nadie volvió a acercarse de esa manera sin pagar el precio. Nadie. Pasaron los años, pasaron los siglos. Aprendí a vivir con el peso de las serpientes y con el cuidado de no mirar de frente a quien no merecía esa mirada. Aprendí la diferencia entre ver a alguien y mirarlo. Aprendí que el poder que Atenea creyó que era una jaula era, en sus bordes, una elección. Una noche, mucho después, encontré a Chryseis. No la había buscado. Ella tampoco a mí, o quizás sí, y no lo supe hasta ese momento. Estaba vieja, el cabello rojo cortado ahora mezclado con gris, las orejas igual de grandes, igual de visibles, los ojos todavía con esa expresión de quien aprendió a no hacer preguntas, pero más suaves ahora, como si los años le hubieran dado permiso para descansar un poco. Me vio, no se petrificó. Creo que fue porque no me miró con miedo ni con deseo. Me miró como lo que yo era. Nos sentamos juntas sin hablar durante un rato. El mar estaba cerca. Podía escucharlo. La noche tenía ese olor a sal y piedra caliente que todavía me recuerda al templo, pero de una manera que ya no duele igual. ¿Sufriste mucho?, preguntó al fin. Pensé en la respuesta honesta. Sí, dije. Y también aprendí cosas que no habría aprendido de otra manera. Chryseis asintió. Yo pensé mucho en ti, dijo. Todos esos años pensé si había algo más que hubiera podido hacer. El empujón fue suficiente. No era consuelo, era verdad. Ella me miró de reojo, sin mirarme de frente, con ese cuidado aprendido, y sonrió apenas. ¿Y la faja?, preguntó. Se quedó en el templo. Lo sé. La vi. Una pausa. Atenea la hizo quemar al día siguiente, dijo Chryseis. Ordenó que quemaran todo lo que habías tocado. Las serpientes se movieron, suaves, casi distraídas. Bien, dije, y lo decía en serio, porque esa faja ya no me representaba. La mujer que la había tejido con cuidado la noche anterior a la catástrofe. La mujer que creía que la humildad suficiente podía protegerla de la crueldad de los poderosos. Esa mujer había dejado de existir en el callejón detrás del templo. Lo que quedó no necesitaba ofrendas.
Lo que quedó no necesitaba pedir permiso para existir. Lo que quedó podía mirarte, y en ese acto, en esa mirada que Atenea pensó que era una condena, había algo que ningún dios me había dado antes y que ninguno me pudo quitar después. La última vez que vi a Criseis fue esa noche. Me dio algo antes de irse. Un pedazo de tela azul, ordinaria, sin ningún significado sagrado. Para el cabello, dijo. Por si alguna vez quieres. Lo guardé, no porque lo necesitara, sino porque era el único gesto de cuidado que había recibido en toda esa historia. Y algunos gestos, aunque sean torpes e insuficientes, y lleguen demasiado tarde, merecen ser guardados. Nadie volvió a mirarme sin que le costara algo. Eso no es una maldición. Es lo más parecido a justicia que encontré en este mundo. Eso fue lo que pasó realmente en el templo de Atenea. No el monstruo, no el castigo. La historia de una mujer a quien le quitaron lo que tenía. Y terminó descubriendo que lo que le dieron a cambio era más poderoso que todo lo que le robaron. Si esta historia te llegó, déjame un comentario, una palabra, lo que sea. Y si quieres saber qué pasó, la primera vez que alguien intentó usarme como arma, como un rey creyó que podía apuntarme hacia sus enemigos como si yo fuera un objeto y no una fuerza. Esa historia viene pronto. Suscríbete a las Memorias de Medusa, activa la campanita y quédate cerca.